Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 28 de abril, en la segunda semana del tiempo de Pascua. Aleluya, aleluya, Cristo ha resucitado. Hoy en la liturgia celebramos a algunos santos, especialmente su memoria, como San Pedro Chanel, presbítero y mártir. O también recordamos hoy a San Luis María Grignon de Montfort, presbítero. San Luis María nació en Montfort, Francia, en 1673, fundador de los padres montfortianos y de las Hermanas de la Sabiduría. Desde muy joven fue un gran devoto de la Santísima Virgen. A la edad de 12 años, ya la gente lo veía pasar largos ratos arrodillado ante la escultura de la Madre de Dios. Escribió el Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María, obra que se ha propagado por todo el mundo con enorme provecho para sus lectores. Allí se da el método de consagración a la Virgen María de 33 días. Método también que ha servido para acercar a más almas a Dios. Método por el cual muchas personas porque también su servidor, hemos podido consagrarnos a la Virgen María. Así es, y también hemos recibido esas gracias espirituales que ella ha prometido a través de esta consagración. Incluso el Papa San Juan Pablo II fue uno de tantos pontífices que en la historia de la Iglesia han consagrado su vida a la Virgen María a través de este método. Y también el Papa San Juan Pablo sacó su famoso lema papal de una de las frases que San Luis María da en las oraciones dentro del Tratado de la verdadera devoción. Totus tuus María ego sum. Todo tuyo soy, María. Ahí está. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Luis María Grignon de Montfort. Bien, vamos ahora a tomar el texto bíblico del Evangelio según San Juan capítulo 3, versículos del 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Algunas cuestiones. Hoy es jueves eucarístico y sacerdotal, no lo olvidemos. Te invito para que ores al Señor para que aumente nuestra fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe en la Santa Eucaristía. Y segundo, que ores hoy por el Papa Francisco, por los obispos y sacerdotes, y que pidas incansablemente por un aumento de vocaciones sacerdotales, religiosas y laicales, especialmente en Pascua. Oremos por las vocaciones, para que más jóvenes descubran la llamada de Dios en sus vidas, para que más muchachos y muchachas puedan corresponder al amor de Dios con generosidad, con prontitud, y puedan consagrar su vida a la construcción del reino, sirviendo a sus hermanos necesitados. Muy bien. Hoy también es importante recordar cómo estamos leyendo en esta Pascua el libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde se recogen los principales testimonios de aquellos que estuvieron con el resucitado. Se narra la historia de los apóstoles y también de aquellos hombres y mujeres de la segunda escuela de los discípulos, es decir, de aquellos que por la predicación de los apóstoles se convirtieron a Dios. Aquí se nos narra en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo vivían las primeras comunidades cristianas. De hecho, ayer en el Evangelio hablábamos de esas mismas comunidades. Bueno, y hoy no es la excepción. Al respecto de este libro, en el capítulo 5, 27,
del 27 al 33. Los del Sanedrín llegan a traer a los apóstoles y los ponen allí en el Sanedrín, empezando a interrogarles, diciéndoles que les han prohibido que hablaran y enseñaran en nombre de Jesús, y que ellos mismos han manifestado que los responsables de su muerte pues han sido los del Sanedrín, es decir, los del Sanedrín reprochaban a los apóstoles del por qué manifestaban esto al pueblo. Y claro, hoy vemos cómo en este texto pues los apóstoles contestan con una respuesta contundente. Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Y empiezan a dar testimonio diciéndoles cómo Dios ha resucitado a Jesús, a quien ellos mismos, diciéndoles en su cara a los del Sanedrín, ellos mismos le han dado muerte colgándolo en la cruz, pero que Dios lo ha hecho jefe y salvador de todo el pueblo de Israel para el perdón de los pecados, y que ellos, los apóstoles, son testigos de esto junto con el Espíritu Santo. Y claro, esta respuesta exasperó, enojó al Sanedrín. Y aquellos hombres no tuvieron miedo de decir la verdad. Primer punto, hablar con la verdad. Donde quiera que me encuentre, ser una persona auténtica, transparente y no polifacética. ¿Qué significa esto? Poli, muchos. Facética o facéticos, que significa rostros, muchos rostros. No puedo ser una persona polifacética que me muestre como una persona frente a mis amigos, como otra frente a mi familia, como otra frente al trabajo, como otra en la iglesia. No es posible. Los apóstoles decían la verdad y eran auténticas personas delante de todos y en todo lugar. La primera enseñanza de este texto es ser auténticos y coherentes, ser personas que digamos la verdad en todo tiempo, a tiempo y a destiempo, y donde quiera que nos encontremos, ser las mismas personas. En mi casa con mi familia, en iglesia con mis hermanos, con mi círculo de amistades, en mi trabajo con mis compañeros, en donde quiera que me encuentre, ser testigo del amor de Dios y del resucitado. Aquellos hombres, los apóstoles, no tuvieron miedo de anunciar la buena nueva del Evangelio. Ahí está, aunque esto les trajera persecución, señalamientos, cárcel. Nos damos cuenta cómo mañana los apóstoles también van a ser mandados a azotarles, ¿sí? Mandados a las cadenas, a las columnas para ser azotados. No les importa, más bien se alegran. Bueno, ya mañana hablaremos de eso. Es importante saber la frase que dicen hoy. Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. ¿Será que yo estoy obedeciendo a Dios? ¿Estoy obedeciendo su plan? Alguien que nos da testimonio son los apóstoles. María Santísima, San José. Ellos en su vida cumplen a cabalidad la voluntad de Dios. No me canso de recordar aquel texto de San Lucas 1:38. Hágase en mí según tu voluntad, dice María. Bueno, ¿será que estoy cumpliendo la voluntad de Dios? Hoy el texto dice en la primera lectura, primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. ¿Qué significa esto? Primero tengo que obedecer a Dios. Si alguien me pide que mienta, no lo hagas. Primero hay que obedecer a Dios. No le tengas miedo a aquellos que te quieran señalar. Di la verdad. Si alguien te propone hacer una injusticia, di no. Primero hay que obedecer a Dios. La palabra nos pide ser justos y auténticos, veraces. Bueno, aunque alguien te persiga porque tú no hagas injusticias, tienes que ser auténtico. Cuando alguien te proponga ser infiel, tú di no. Primero hay que obedecer a Dios. Yo tengo que ser una persona fiel. Si alguien te dice, no hombre, salte de tu fe, de la iglesia católica, no vale la pena. No, primero hay que obedecer a Dios. Yo he recibido esta fe desde el mismo Cristo Jesús. No de cualquier hombre que ha fundado cualquier iglesiucha por ahí. No, la fe que recibe la iglesia católica es la fe de Cristo Jesús. Y tú di, no, primero hay que obedecer a Dios y no a los hombres. Cuando alguien te proponga el pecado, cuando alguien te proponga una vida violenta, tú di, no, primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Razón tenía
San Óscar Arnulfo Romero en El Salvador, cuando anunciaba el Evangelio, y en una de sus homilías dominicales, que fue su sentencia de muerte, él hablaba con toda propiedad desde el Evangelio a aquellos que eran soldados. Recordemos la represión en aquel tiempo en El Salvador, la guerra interna que vivían, y él le dijo a los soldados: no tengan miedo primero de obedecer a Dios antes que a sus jefes, porque están matando a su propio pueblo. No lo hagan, los exhorto a que no sigan esas instrucciones de muerte. Y esa fue la causa también de su condena. Los apóstoles también lo tenían claro. Nosotros los cristianos debemos de tenerlo claro: ser auténticos y veraces en todo momento y en todo lugar, y no cubrir las espaldas a personas que muchas veces puedan estar causando males en la sociedad, a políticos, a personas corruptas, a gente deshonesta, a aquellos que son incoherentes en sus vidas, sino más bien hoy Jesús nos invita a ser auténticos desde el Evangelio. Y claro, también el Evangelio de este día nos está invitando a eso. De hecho, el texto de San Juan 3, ¿qué es lo que nos dice para hoy? El que viene de lo alto pertenece a la tierra y habla el que viene de lo alto habla las cosas del cielo, pero el que está en la tierra viene de la tierra y habla de estas cosas. Dar testimonio de lo que ha visto y oído, y nadie acepta su testimonio. Esto es lo que hace Jesús. Da testimonio del Padre, pero no aceptan su testimonio, sino que lo matan y resucita. ¿Cuántas veces a ti te van a perseguir por causa del Evangelio? ¿Cuántas veces te van a insultar? ¿Cuántas veces te van a señalar o te van a condenar? No tengas miedo. Jesús está contigo. Jesús está conmigo. Así que seamos personas auténticas, personas de una palabra que vale, personas que reflejemos al mismo Cristo Jesús, y no personas que entremos en ese juego que Satanás quiere en el mundo de hoy, haciéndonos caer en la mentira, en las cosas vanas, en el pecado, en lo que no es auténtico ni transparente, sino en el mundo de la vanidad, el odio, el materialismo, el pansexualismo, las injusticias, la corrupción. Pidámosle al Señor que nos ayude a mantenernos libres pues de esta vida que no supone el amor a Dios, sino el amor al mundo, el amor a uno mismo de manera egoísta. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte por favor este audio. Da un clic ahí en la campanita del YouTube si escuchas este audio por el YouTube para poder recibir las notificaciones. Y hasta mañana.